Muy buenos días, bienvenidos todos. Damos gracias a Dios por compartir el día de hoy, que es diciembre 12 del 2021, un mensaje titulado La profecía del Salvador. La Biblia, hermanos, está llena de profecías. Muchas de ellas ya se han cumplido, otras están cumpliéndose y otras están por cumplirse. Pero nosotros, hermanos, como creyentes de la palabra de Dios, tenemos que estar atentos a las noticias que nos brinda Dios a través de su palabra. Existen excelentes noticias en la Biblia para el ser humano. Y una de ellas, hermanos, o muchas de ellas, están relacionadas a un Salvador. De hecho, el nombre Jesús significa Salvador. Eso es lo que significa. Y nosotros, hermanos, durante este tiempo tenemos la oportunidad de recordar ese perfecto sacrificio que hizo nuestro Dios al enviar a su Hijo, el cual voluntariamente se humilló, el cual voluntariamente entregó su vida y nació antes de todo eso, ¿verdad? Que Él entregara su vida de la manera más pobre, más insalubre, menos contemplada por los contemporáneos, pero que traía un impacto a nivel mundial que hasta la fecha de hoy trastorna la mente humana. ¿Por qué, hermanos? Porque su enfoque en el humano no está en la palabra de Dios. Si usted le pregunta en este tiempo a la gente qué significa Navidad para usted, van a decir muchas cosas, excepto, o muy pocos dirán, recordar que nació el Salvador. Lo cual es absolutamente ilógico, ¿verdad? Porque Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento. Pero el nacimiento de Dios, o de Jesucristo, el cual es Dios, y ahorita lo vamos a ver, es lo último que se menciona. Pero nosotros como cristianos, hermanos, necesitamos darnos el tiempo, no solamente hoy, ¿verdad?, sino siempre, pero más aún ahora, de compartir con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, el significado que tiene para nosotros la profecía del Salvador, del nacimiento del Salvador. Claro que disfrutamos cada uno de los recuerdos, ¿verdad?, que han pasado en nuestra mente, en nuestras vidas, pero realmente, hermanos, no deben de ser los regalos o las cosas materiales las que nos traigan a nosotros el disfrutar las profecías de Dios. Vamos, porque esta es una manera más de comprobar que Dios cumplió sus promesas, que las ha cumplido y las seguirá cumpliendo. Y así como hace más de 2,700, 3,000, 4,000 años que Dios prometió que iba a enviar a un Salvador y lo cumplió hace alrededor de 2,000 años, seguirá cumpliendo las otras promesas que siguen estando escritas en la Biblia. Esto nos debe a nosotros de animar, de dar fortaleza, y nosotros tener, hermanos, la capacidad de ver que así como se cumplió la profecía del Salvador, también se cumplirán sus promesas. Quiero hacerte la siguiente pregunta, no me tienes que responder, pero piénsala por favor. ¿Qué significa Navidad para ti? No me respondas. Y ahorita hice alusión a esto. Pero ¿qué significa este momento en el que las luces, los arbolitos, todo lo que está relacionado según el mundo, qué tanta influencia ha tenido todo esto sobre ti? La gente, hermanos, sin temor a equivocarme, está más susceptible a escuchar lo que significa Navidad. Pero está el ser humano tan lleno de tinieblas, entenebrecido en lo que le causa placer, en sus sentimientos, que no está pensando en Dios, no está pensando en Jesucristo, está pensando, hermanos, más bien en todo lo que trae llamativo al ser humano, al cuerpo, a nuestros deleites, a la vista, a los adornos, a todas estas cosas, ¿verdad? Luces, las cuales son llamativas, no lo podemos negar. Pero todo esto, hermanos, no tiene nada de relación con Jesucristo. Entonces, ¿está mal que un cristiano haga esto, hermanos? Sea sabio y sea prudente. Disfrute. Dios nos ha permitido disfrutar.
pero siempre nos lo ha dicho con sabiduría y prudencia. Siempre el ser humano es muy extremista, hermanos, ¿verdad? Somos muy extremistas. Cuando nos vamos a un lado, pues que le valga al otro. Pues a mí este está mal, y aquello, y más allá. Cuando Dios, hermanos, quiere que nosotros comprendamos que Dios cumplió su promesa. Eso es lo que quiere que nos enfoquemos. Y quiero que veamos, hermanos, 3 aspectos rápidamente acerca de la profecía del Salvador. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos, ¿verdad? Bueno, esto lo acabo de decir en la influencia demoníaca, hermanos, que hace que el ser humano no se enfoque en Jesucristo, sino que su enfoque sea en todo menos Jesucristo. Es más, hasta la persona o el personaje que tiene más hincapié durante esta temporada no es Jesús, es otro personaje. Y todo esto, hermanos, aunque no lo queramos ver, tiene influencia demoníaca. En primer lugar, hermanos, ¿por qué se tuvo que cumplir la profecía? Porque el mundo está, no estado, no estuvo, está en tinieblas. El hombre natural, hermanos, nosotros estamos sin esperanza, estamos muertos, hasta que Dios, el ser infinito, llega a él, lo hace nacer otra vez, le abre los ojos del alma y le permite ver el reino de Dios. ¿Quién escribió esto? Es el hermano Hurlbut. No importa cuántas navidades pasen en la vida del hombre, si no comprendemos el significado de por qué Dios envió a Cristo, no podremos comenzar a creer en Cristo. Si tú y yo no aceptamos, hermanos, que ahorita el mundo está en tinieblas, no comprenderemos por qué Dios envió al Mesías. Y esto es importante de entender, hermanos, porque la palabra de Dios nos invita a ver el mundo en el cual vivimos. Dios jamás quiere que cerremos los ojos ante esto. Vamos a leer, por favor, si me acompaña, en el libro de Isaías, capítulo 9, y quiero leer el versículo 2. Isaías, capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas, y subrayo eso, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Cuál es el propósito entonces, hermanos, principal de que Dios haya profetizado el enviar a un Salvador, hermanos? Traer luz. Cuando nosotros estudiamos esto, hermanos, la palabra luz, que el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Comprendemos, hermanos, que el mundo, si no acepta a Jesucristo, continuamos en tinieblas. Dios nos envía, hermanos, su luz. Y fíjense lo que dice estos pasajes, hermanos, que quiero compartir con ustedes, que nos hablan de la necesidad de abrir nuestros ojos. Hermanos, nosotros que somos cristianos, nosotros que creemos en que Dios cumple sus profecías, vamos a ver que Dios nos envió la luz. En 1 de Samuel, capítulo 2:9, que tengo aquí, hermanos, 1 de Samuel 2:9, dice de la siguiente manera: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en, ¿qué dice ahí, hermanos? Tinieblas. Si no podemos nosotros compartir, hermanos, que todo esto que no es relacionado a Cristo está alejado de la luz, ¿cuál es el futuro de estas personas, hermanos? ¿O cuál era nuestro futuro? Perecer en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Sí se fijó, hermanos? El mundo necesita escuchar que hay una luz. El Salmo 82:5, Salmos 82:5, y luego quiero leer 107 del 9 al 11, dice de la siguiente manera: no saben, no entienden. ¿Pero por qué razón, hermanos?
Y ahí dice el Salmo 82, 5, no saben y no entienden porque andan, caminan, viven, se desenvuelven. ¿En qué cosa, hermanos? En tinieblas. El Salmo 107, 9 al 11 dice, algunos moraban. ¿Qué significa morar, hermanos? Establecer su vida, establecer su hogar, su morada, su casa, bajo las tinieblas y bajo la sombra de muerte, aprisionados en aflicción, en hierros. Pero fíjense, hermanos, lo que dice. ¿Por qué razón? Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. ¿Hacia dónde nos lleva, hermanos, una vida que está desobedeciendo a Dios? ¿Hacia dónde, hermanos? Hacia las tinieblas. A una vida sin luz, en sombra de muerte. Pero fíjense, todavía agrega, hermanos, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Si usted le dice a alguien en este momento, bueno, mira, la Navidad está relacionada al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aunque voy a hacer un paréntesis, hermanos, Jesucristo no nació, ¿verdad?, en diciembre. Entendemos eso, hermanos, pero la gente está susceptible y es importante compartir esa verdad. Es su decisión. Usted y yo, hermanos, a nadie vamos a convencer. Necesitamos solamente compartir. Y en este tiempo, hermanos, dígale a sus hijos, dígale a sus compañeros de trabajo, quizás dígale a sus familiares. ¿Sabes? Para mí la Navidad, aunque históricamente Jesucristo no nació en Navidad, o en diciembre mejor dicho, recordamos que Dios cumple y cumplió sus promesas. Porque yo me encontraba en tinieblas. Sí, hermanos, este mundo está en tinieblas y nosotros somos parte de este mundo, hermanos, aunque no pertenecemos a él. Cegados por los deseos de la carne y haciendo a un lado la noticia excelente del Salvador. Dios, hermanos, había anunciado que este mundo vería la luz. Dijo Isaías 9:2, vio gran luz. ¿Qué has visto tú, hermanos? ¿Qué impacto tiene que la profecía del Salvador ya se haya cumplido alrededor de 2000 años? Y no quedó como un bebé, él creció, era indefenso, hermanos, él tuvo que vivir de la protección de sus padres. Pero esos hombres, hermanos, José y María, tomaron el reto. ¿Vas a tomar tú el reto, hermanos? De realmente, como dijo Cristo en Juan 8:12, fíjate lo que dijo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué estaba diciendo, hermanos? En mi vida se cumple la profecía hecha por Dios de ver la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Necesitamos, hermanos, ser esa luz pura, grande e inagotable que el Señor Jesucristo nos manda hacer. En segundo lugar, hermanos, el mundo está en tinieblas y por eso Cristo fue enviado. Bueno, ahora, hermanos, vamos a ver acerca del Cristo. El Cristo, hermanos, como lo hemos visto las semanas pasadas, aunque han pasado aproximadamente 2000 años, la palabra Cristo en el hebreo es la palabra Mesías. Entonces es la traducción de la palabra hebrea Mesías al griego, Cristo, que significa el enviado, el ungido, el que tiene la dirección de Dios para cumplir un propósito. La palabra Cristo, hermanos, nos trae a nosotros la mente de Dios, su ley, su misericordia, su gracia, su justicia, su poder a los seres humanos. Pero todo esto, hermanos, con buenas noticias. Dice la Escritura, hermanos, en Mateo, cuando usted tenga la oportunidad de leerlo, cuando Él nace, hermanos, dice la Escritura que aparecieron ángeles a pastores. ¿Sí recuerda esta escena, hermanos? Se presentan a los ángeles. ¿Y qué cantaban, hermanos, estos ángeles? Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, juicio y destrucción. ¿Eso dice, hermanos? Paz para con nosotros. El Cristo, hermanos, vino a traer paz entre Dios
y los hombres. Romanos capítulo 5, versículo 1. Si el Cristo no hubiera venido, hermanos, si Jesucristo no hubiera nacido y no hubiera crecido y entregado su vida, usted y yo no tendríamos esperanza. Entonces, no solamente Dios nos dice, están en tinieblas, sino que les envío el medio para que ustedes y yo hagamos la paz. En Juan 1:41, hermanos, eso es lo que acabamos de ver, hermanos. En Juan 1:41, los judíos, ¿verdad?, que eran seguidores de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, sabían que se habría de cumplir estas profecías. Y cuando uno de ellos, hermanos, va y le dice a uno de sus hermanos, Andrés a Simón, dice Juan 1:41, halló, refiriéndose a Andrés, primero a su hermano Simón, al cual se le cambió el nombre de Pedro, quienes fueron pilares en el apostolado que Dios les había dado a través de Jesucristo, y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y luego, que traducido es el Cristo. Es lo mismo, hermanos, ¿verdad? Mesías, Cristo, ungido, enviado por Dios, el que trae recado, un mensaje de parte de Dios para darnos a nosotros, hermanos. Dice, quiero leer otros pasajes, hermanos, ahí que los tengo escritos. Vamos a leer, por favor, Mateo, capítulo 1, 16. Y dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. ¿Y cómo se le llamó a Jesucristo, hermanos? El Cristo. Mateo 16, 20, el mismo escritor, el mismo apóstol, dijo, entonces mandó a sus discípulos que a nadie, durante ese periodo que él estaba en la tierra con un propósito, que a nadie le dijesen que él era Jesús, el Cristo. La profecía, hermanos, se cumplió tal y como fue dicha por los profetas. Por ejemplo, tenemos en Mateo capítulo 5, versículo 2, que dice de la siguiente manera, pero tú, Belén. ¿En dónde nació Jesucristo, hermanos? En Belén. Y de hecho, ellos, sus padres, no moraban en Belén. Ellos vivían en Nazaret, pero su familia era de Belén, porque los dos descendían de la tribu de Judá, donde también estaba el rey David. Si recuerdan, hermanos, hubo un decreto de Augusto César que dijo, tráiganme por favor a todos y mándenlos a sus tierras natales. Y por ese escrito, hermano, ese decreto, ellos tuvieron que salir de la tierra de Nazaret, porque Jesús, ¿verdad?, era Jesús de Nazaret, ahí creció, de Galilea, él creció ahí, pero tuvieron que ir a Belén. ¿Y cómo era posible, hermanos, que 700 años antes se hiciera esa profecía? El lugar del nacimiento del Mesías. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén. Ya me brinqué, ¿verdad? Leí el Mateo 2.1. Es decir, en Belén, Miqueas 5.2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y en Mateo 2.1 dice, cuando Jesús nació, ¿en dónde, hermanos? En Belén. Se cumplió la profecía. Dice la Escritura, hermanos, que él nacería de una virgen. Y aquí tengo estos pasajes, hermanos. En Isaías 7:14 dice de la siguiente manera, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es Dios, hermanos, el que deposita, se acerca a María y deposita la semilla para que el Mesías naciera. No hubo intervención de José, sino fue del Espíritu Santo. Qué interesante, hermanos, ¿verdad? Porque la palabra que se utiliza tanto en hebreo como en griego es la palabra empollar. Así como las gallinas empollan a sus huevos,
Esa es la misma palabra que se utiliza tanto en el hebreo como en el griego. Y la misma palabra que se utiliza en el hebreo cuando dijo que Dios, en Génesis capítulo 1, dice, creó los cielos y la tierra. Es la misma palabra, tanto en griego como en hebreo. Es decir, Dios se pone sobre la tierra y la forma, le da vida, le da creación, le da formación. Lo mismo que hizo el Espíritu Santo. Llega sobre María, se pone sobre ella, así dice la Escritura, y le da vida. De ahí surge la vida. Y es la misma palabra que utiliza Romanos, el apóstol Pablo, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Está en, con y sobre nosotros. Qué interesante, ¿no, hermanos? Que Dios le interesa estar con nosotros. Él viene a dar vida. ¿No fue lo que hizo en la tierra? Le dio vida. ¿No fue lo que hizo en María, en su cuerpo? Le dio vida al Salvador. ¿No es lo mismo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos da vida. Eso, hermanos, a nosotros nos muestra que el Cristo tiene misericordia de la humanidad. Dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel, hermanos? Bueno, pues vamos a leer más adelante en el Lucas 1, 26 al 27 y 30 al 31, que dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿De dónde eran ellos entonces, hermanos? De Nazaret, vivían en Nazaret. Tanto José y María vivían en Nazaret, pero tuvieron que ir a Belén, porque de ahí los dos descendían del rey David. Y dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entonces el ángel le dijo, Gabriel, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador. Hermanos, recordemos que María tuvo hijos, ¿verdad? Después, como lo enseña Mateo 13, 55 al 56, que dice, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos, ¿cómo, hermanos? Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? ¿Dónde tiene estas cosas? Esto nada más, ¿verdad, hermanos? Para comprobar que María no fue siempre virgen, que por cierto queda muy como anillo al dedo hoy, ¿verdad? No fue siempre virgen, como dijo el tratado de Trento, que dice que María fue siempre virgen. No es cierto, hermanos, eso es mentira, porque la Biblia es bien clara en decir que fueron sus hermanos, y aunque quieren decir, ¿verdad? Porque ellos mismos trataban de decir que se refería a sus primos, la iglesia tradicional, ¿verdad?, lo quiere ocultar, está diciendo, no, esta palabra significa primos o parientes. No es cierto, hermanos, ¿verdad? No es cierto. Eso lo desmiente Gálatas capítulo 1, versículo 19. Eso nada más es información, ¿verdad? Se los estoy dando. Gálatas 1, 19 dice, porque no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo. Si leyó ahorita Mateo 13, 55, dice, ¿no están sus hermanos? ¿Quiénes? Jacobo, que era el mayor después de Jesucristo. O sea, fue el hermano segundo, ¿verdad? Porque Jesucristo fue el primogénito, pero después siguió Jacobo. Entonces Jacobo era su hermano, hijo de María y José. Pero no había ningún otro de los apóstoles, dice a Pablo, sino a Jacobo, ¿cómo dice? El hermano. Y esa es la palabra que a nosotros nos da la clave, que todos sabían que Jesucristo tuvo hermanos. Así que no fue siempre virgen, sino que solamente el primero, hermanos. Dice la Escritura, hermanos, que viviría en Egipto. Si me permite leerle, hermanos, en Oseas 11:1, es una profecía, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y luego dice, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sabe qué dice Mateo 2:13? Vamos por favor a Mateo 2:13. Después del nacimiento, unos años después del nacimiento, dice de la siguiente manera,
Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Si se dan cuenta, hermanos, Dios cumplió al pie de la letra sus profecías. Dice la Escritura que sería crucificado con malhechores. Isaías 53, versículo 12. Isaías 53, versículo 12. Dice de la siguiente manera: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Recuerde que vida es sangre, o mejor dicho, la vida del ser humano está en la sangre, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y hermanos, usted lo puede leer, ¿verdad? Aquí tengo los pasajes donde se nos dice que él mismo entregó su vida. Y finalmente, hermanos, traigo muchos más, pero por cuestión del tiempo, hermanos, dice la Escritura que sus pies y sus manos serían horadados, es decir, serían perforados. Dice Zacarías, capítulo 12, versículo 10, Zacarías, capítulo 12, 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron y lloraron como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vamos, qué interesante, ¿verdad, hermanos? Porque ¿quién está hablando aquí, hermanos? Dios, Jehová. Y dice que sería muerto. ¿Y a quién verían, hermanos? A mí. O sea, Jehová habla en primera persona, que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Entonces esto es importantísimo de entender, hermanos, porque la Biblia sí nos habla de que Él es Dios. Lo pueden ver en Juan capítulo 20, 25 a 27. Y en tercer y último lugar, hermanos, con esto terminamos. Ya vimos que el mundo está en tinieblas. Era necesario el Cristo, y quiero terminar con su propósito. Dice la Escritura, hermanos, en Isaías 53:5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Entendemos el mensaje, hermanos? Creo que no hay vuelta de hoja. Su propósito era pagar por nuestros pecados. ¿Quién estableció la ley, hermanos? Dios. ¿Quién infringió la ley? Dios. Nosotros. ¿Y quién pagó por nuestros pecados? Dios, Jesucristo. Hermanos, Jesucristo, hermanos, viene y muestra su amor. En este tiempo, hermanos, de Navidad, no se trata, hermanos, de las cosas materiales. Son bonitas, claro, hermanos, disfrútelas con sabiduría e inteligencia, pero nunca deje de ver lo que nos brindó Dios: el perdón de pecados. Él puso el medio para la salvación. Admirable, dice la Escritura en Isaías 9:6, y terminamos con esta enseñanza. Isaías capítulo 9, esta profecía. Isaías 9:6. Pero un niño nos es dado. Porque un niño, nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado, es decir, él es príncipe, está sobre su hombro, sobre su responsabilidad, y se llamará su nombre Admirable,
consejero, Dios fuerte, no hay vuelta de hoja, Jesús es Dios, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús siempre ha causado admiración, hermanos, y sorpresa ante todo aquel que le acepta, y aún aquellos que no le aceptan. Es admirable, eso es admirable. Consejero, Él es infinitamente sabio y podemos creer que todo lo que Él dice es verdad y bueno, y Él es el mejor consejero y de Él provienen los mejores consejos. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, demuestran su poderío, su majestad, su divinidad, su eternidad, su naturaleza. Nos preguntamos entonces por qué no hay paz. Por la sencilla razón que la humanidad le ha rechazado. Quiero terminar, hermanos, con este pasaje que se encuentra en Juan 12, 37 y 38. Y dice de la siguiente manera: empero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, lo tengo mal escrito, ¿verdad? Déjenme ir aquí a la escritura. Juan capítulo 12, 37 y 38, dice de la siguiente manera: pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el brazo del Señor, ¿a quién es revelado? Qué triste. Aquí espero, hermanos, perdón. Pero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en Él. ¿Cuántas navidades han pasado, hermanos? Y la gente sigue sin creer en el Mesías. Dios, hermanos, ha expuesto su palabra, la cumplió al pie de la letra. Y es nuestro deber encaminar nuestros corazones y agradecimientos para servir a Dios y agradecerle por haber cumplido la ley, sus promesas y darnos vida. Señor, en esta mañana hemos recordado, Señor, que tú cumpliste tus promesas y tus profecías. Si lo hiciste una vez, Señor, continuamente lo seguirás haciendo, y lo has hecho muchas veces, diariamente, teniendo misericordia sobre justos e injustos, sobre aquellos que te creen y los que no te creen. Rogamos, Señor, que cada uno de nosotros tengamos la capacidad de disfrutar de tu presencia y seguir siendo esas luces que tú nos mandas, Señor, ser. Compartir el Evangelio, Señor, de la verdad del nacimiento de Cristo y no de otras cosas que se alejan de ti y que no tienen ningún fundamento en tu palabra. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a disfrutar de este momento de dar, de familiar, de reuniones, con prudencia e inteligencia ante esta situación que nos acoge del COVID. Pero también danos, Señor, la valentía para decir a todos: es Cristo la razón por la cual recordamos estos momentos, la Navidad. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.